Buenos días a todos. Iniciamos este día lunes 24 de abril del 2023 la clase de leyes procesales de familia. Antes de todo, decirles que las personas que van a hacer el examen diferido, por favor me lo manifiesten con anticipación y que no haya problemas. Si es que hay problemas con lo del pago, ¿verdad? Me lo informen o me manden el recibo, ¿verdad? Para que todo esto yo informar al decanato. En el evento a ustedes el sistema no me den apertura para asignarles la nota. Sí, por favor, se los pido, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, vamos a estar haciendo correcciones porque el sistema y muchas veces a mí no me da acceso. Y eso, y hay tiempo que cumplir desde la universidad. Entonces yo cumplo tal cual la universidad me dice. Pero si no, si hay estos problemitas, eso lo que pasa es que no van a tener nota. Así que les pido en favor que tomen en cuenta eso, ¿verdad? De que si tienen algún problema, ya sea de pagos, como van a hacer el diferido, por favor manifiéstemelo para yo pasarlo a la universidad y que ellos me den un informe de eso. Sí, por favor, les pido. Bien, el examen, bueno, iniciamos con esto, con los incidentes, ¿verdad? Que ya propiamente tal tendría que ser para el siguiente examen, ¿verdad? Sobre el examen, no sé cómo les pareció, cómo estuvo el examen para ustedes. Díganme cuál fue la sensación que tuvieron y algo para mejorar, ¿verdad? Si me pueden decir. Pues la verdad, licenciado, que creo que por su parte todo ha estado excelente. Pues mi calificación para usted, según el portal, para mí es excelente. Quien no pone atención y no sabe cómo le explico, llamémoslo, no poner atención somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque realmente los casos están basados en la explicación que usted claramente nos da. Y sí, yo el momento del examen pues me trabé un poco, pero traté de sacarlo adelante con mi grupo, ¿verdad? Más que todo, Elena es, mi otra Elena es como entre las dos nos apoyamos, pero realmente calificación para usted es un 10, licenciado, la verdad, y quien debe de poner más atención somos nosotros mismos. Ok, muchas gracias, Elena. Yo les agradezco. Yo quisiera ponerles nota 10, créanmelo, para todos ustedes, ¿verdad? Yo fui alumno y pues yo trato la manera de darle todo lo que puedo, ¿verdad? Ya les he dicho que en un semestre es bien difícil poder dar todos los temas y sobre todo así bien consolidado para que ustedes puedan desarrollarlo. Es decir, ya ir empapando de todo lo que es la carrera, ¿verdad? Sin embargo, recuérdense que la universidad para obtener un título hay que sacar notas, ¿verdad? Entonces, sí, yo les pido a todos que por favor pongan atención más, ¿verdad? Yo no trato la manera de ponerle otra cosa fuera de lo que está acá, de lo que yo hablo. Si ustedes ponen atención, créanme lo que van a salir bastante bien. Trato la manera de hacerlo de esa forma. Gracias, Elena, por su forma de expresarse y decirme, eso me hace ver que estoy haciendo las cosas con bien, ¿verdad? Muchas gracias. Por lo demás, entiendo que en iguales términos, solo le digo que el examen lo voy a desarrollar la siguiente semana, ¿verdad? Porque hay que hacer el diferido. Entonces va más o menos el examen en esa misma sintonía para que los demás tengan conocimiento, ¿verdad? Entonces las personas que no lo han hecho, que son 6 personas que no han hecho el examen, ¿verdad? Y de esas personas necesito saber quién lo va a hacer y quién no, pues, para ir haciendo lo mejor manera. Oye, bien. Esta clase iniciamos con los incidentes. No sé si logran ver la diapositiva de los incidentes. Sí, ¿Logran licenciado. verla? Ok, muchas gracias. Bueno, empezamos. Los incidentes en primera instancia en el proceso de familia. Para empezar, iniciado un juicio, pueden proponerse cuestiones, digamos, accesorias que deben y necesitan ser resueltas antes del asunto principal del proceso.
Cuando hablo, necesitan ser resueltas antes del asunto principal del proceso, es que no estamos hablando de lo principal. Por ejemplo, no estoy diciendo de que la pretensión que yo estoy promoviendo de divorcio por el motivo de separación de los cónyuges por 1 o más años consecutivos, sobre eso es lo que versan los incidentes. No, van a versar por otras circunstancias, como cuáles podrían decir ustedes. Pueden ser por cuestiones de excepciones perentorias, pueden ser por cuestiones de nulidad de algún documento que hayan presentado su contraparte, puede ser nulidad también de actos procesales, como por ejemplo el emplazamiento, notificaciones, etcétera, ¿sí? Sobre esas son las cuestiones, incluso hasta por, ya sea por, ¿cómo que le llaman esta? La excusa del jueza que lo hace, o en todo caso recusación que se le haga al juez, ¿verdad? Sobre ese supuesto también puede caber esta situación. Ocurre, por tanto, como accesorio a la materia central del litigio y por ello se denominan incidentes. Este término deriva del latín incidentis, que significa acontecer, suspender o interrumpir, también de la palabra latina cedere, que quiere decir caer una cosa dentro de otra. Esta concepción es tomada incluso por muchos autores, como Pallarés, Alsina, entre otros, ¿verdad?, que determinan que se entienden por incidentes. ¿Verdad? Aquí en la diapositiva, como pueden ver ustedes, les he puesto un concepto de lo que debemos de entender por incidentes. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes qué debemos de entender por incidentes, pues ustedes me dicen, ¿verdad? Las que les acabo de hablar, de decir, ¿verdad? Es toda cuestión distinta del asunto principal del juicio, pero relacionado con él, en que se ventilan dentro del proceso sin suspender el curso de aquel y en otras suspendiéndolo, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo que algunos incidentes sí lo suspenden. El trámite del proceso, otros no. ¿Verdad? Eso va a haber en cada situación. Creo que en una clase hablamos sobre esto, sobre el artículo 58, pero igual, porque me adelanté en aquel momento, pero hoy sí se les voy a ir diciendo de esto, ¿verdad? Entonces, si a ustedes el examen les pongo que es un incidente, pueden hacerlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, de esta forma, debo de decir que hay muchos conceptos de incidente. Según Salas Vivaldi, el término se deriva de la palabra latina incidere, que significa, ¿verdad? Uy, permítanme. ¿Logran ver la diapositiva? Me parece aquí como que sí, licenciado. Ok, gracias. Sí se mira. Gracias, muy amable. Como les decía, Salas Vivaldi menciona que significa que ocurre es algo que ocurrir o sobrevenir, ¿verdad? Y que se propone de un in y cadere, es decir, que venir durante un asunto principal. En un sentido amplio, menciona él, que puede aplicarse esta denominación a todo acontecimiento que se origina en una instancia y que interrumpe o altera su curso en el ordinario, ¿verdad? Porque puede pasar en algunos incidentes que lo interrumpe, ya vamos a ir viendo, ¿no? También se designa a los incidentes con el nombre de artículos o articulaciones, y dicho término proviene, ¿verdad?, de la antigua legislación española que establecía los incidentes o artículos, que son pequeños procedimientos que tienden a resolver controversias de carácter adjetivo y teniendo una relación inmediata y directa con el asunto principal, ¿sí? Ahora bien, la definición conceptual de la doctrina, ¿verdad?, ha ido conceptualizándolo, pero para ponerle ejemplos, como por ejemplo Pallarés, menciona que lo que sobreviene accesoriamente en un asunto, negocio fuera de lo principal, y jurídicamente las cuestiones que sobrevienen entre los litigantes durante el curso de la acción principal. Así lo menciona él, que es un incidente, ¿verdad? También el diccionario jurídico Forum menciona que es toda controversia que se suscita accesoriamente durante la tramitación de un litigio y que, siendo distinta al objeto principal del asunto, guarda una relación con el mismo que requiere una solución previa. Y así sucesivamente han ido viendo, ¿verdad?, otros doctrinarios, ¿verdad?, o juristas que han ido mencionando, como por ejemplo Manresa y Navarro. Él menciona que el incidente es una cuestión distinta a la principal, que suscita durante la sustanciación del juicio y hace necesaria una resolución previa, ¿verdad?, como se ha visto en los conceptos incluso pues, transcritos y los que se encuentran en el marco teórico, ¿verdad? La mayoría de
¿cómo que se llama? De autores coinciden que debe de entenderse por incidentes procesales, ¿verdad? Incluso pues para ¿cómo decirlo? Para desarrollar ese tema, ¿verdad? Han ido mencionando, ¿verdad? Como lo que les he puesto yo aquí, ¿verdad? En la diapositiva, que toda cuestión accesoria que surge en el desarrollo del proceso que tiene una relación directa o indirecta con el objeto principal del juicio, ¿verdad? Y de tal forma, pues, que las cuestiones accesorias afectan en alguna manera al objeto principal del juicio y por consiguiente, ¿verdad? Para resolver lo accesorio se debe dar un trámite por regla general, el cual tiene la forma de un pequeño proceso dentro del principal, el trámite del proceso, pues, que normalmente no suspende el proceso y que hay una excepción, las que suspenden para efectos de dar una solución previa, ¿verdad? Y así sucesivamente, les he mencionado, ¿verdad? Que para caer en esta situación, ¿verdad? Se ha ido conceptualizando, ¿verdad? Esta temática sobre los incidentes. Así, autores como Vivaldi también menciona que se hace un estudio breve, ¿verdad?, sobre la legislación conocida, casi que de ninguna de ellas se precisa lo que es un incidente, ¿verdad? Y sin embargo, a forma de ejemplo, se puede citar algunas legislaciones en las que sí definen, ¿verdad?, lo que menciona el incidente. Nosotros como código no lo tenemos así como antes el Código de Procedimientos Civiles iba dando un concepto, ¿verdad? Pero, sin embargo, para el caso del Código Procesal Civil Civil y Comercial de Mendoza, en Argentina se define que es un incidente y lo menciona que es una cuestión accesoria que suscita durante la sustanciación de un proceso y en ocasión del mismo, ¿verdad? El Código de Procedimiento Comercial de Argentina de 1938, en sus artículos 161 a 164, refiere a la materia de incidentes y expresando pues que es una cuestión que suscita durante la sustanciación del proceso y que tiene conexión o relación más o menos directa con él, va en el trámite y obviamente que se tramita por separado, ¿verdad? El anteproyecto del Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica lo define en el artículo 282 de los incidentes que se mencionan. Menciona que es una cuestión diferente a la de la principal y que depende de su formulación y ordenadas en su decisión a la misma, ¿verdad? En la legislación del país, en especial el código que tuvimos nosotros, Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Y al igual, en la misma línea va el Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Bueno, en el Código de Procedimiento Civil en realidad sí lo definía, ¿verdad? No se proporcionaba definición alguna así tan exacta, pero sí son reguladas de forma dispersa en el cuerpo legal que se podría entender lo de la incidencia en el Código de Procedimientos Civiles en realidad, pero en la Ley Procesal de Familia no, y ahora menos en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En la Ley Procesal de Familia, que tiene una vigencia incluso ya de casi 29 años, ¿va? Se establece un apartado destinado a la regulación de los incidentes procesales y en este solo se señala el momento de su interposición, trámite e incluso resolución, sin entrar a dar una definición de incidentes. Y esto se puede apreciar en el artículo 57, el cual a forma de introducción únicamente hace alusión a los incidentes. Si me lo pueden leer el 57. Por favor, alguien que me lo pueda leer el artículo 57 de la Ley Procesal de Familia. Ahorita se lo leo, licenciado. Gracias, Elena. Procedencia, artículo 57. Se tramitará por vía incidental toda cuestión accesoria sin abrir otro expediente. Ok, muchas gracias, Elena. Como lo pueden ver, ¿verdad? Que esto es lo único que establece el código, la Ley Procesal de Familia para determinar qué podemos entender por incidente, ¿verdad? Eso no es extraño y se entiende que la Ley Procesal de Familia sigue la corriente moderna, la cual consiste en que la ley no debe dar definiciones de cada institución regulada en razón de que la doctrina se ha definido de forma amplia que debe entenderse por cada institución y en consecuencia más sería estar explicando en la ley el concepto de cada institución cuando válidamente puede remitirse a la opinión de los tratadistas, ¿sí? O sea, lo que acaba de leer Elena acá no es un concepto propiamente tal, pero sí da a entender que podemos nosotros, ¿cómo se llama?
comprender, ¿verdad?, mejor cuando estamos interponiendo un incidente, ¿verdad? Y cuál es el trámite a seguir, porque prácticamente se hace ver como que el trámite, ¿verdad? Entonces, así lo define la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Hay muchas definiciones de lo que se debe entender como incidente, incidencia y juicio incidental. Por ejemplo, el incidente, como lo ven aquí en la diapositiva, es toda cuestión distinta del asunto principal del juicio, pero relacionados en él que se ventilará dentro del proceso sin suspender el curso de aquel y en otras suspendiéndolo. Este es para hacer entender el incidente, pero la incidencia en el curso del proceso puede suscitarse numerosas cuestiones que no se engloban dentro del trámite del incidente, por tener, digamos, una problemática interna y ser de fácil y rápida solución. A estas cuestiones se la denomina incidencia. Es decir, debido a la simplicidad de la cuestión que no requiere trámite para la, digamos, la sustanciación de la incidencia, como son las cuestiones planteadas como incidentes dentro de los incidentes, ¿verdad? Porque dentro del incidente podemos estar estableciendo cuestiones en el trámite, pues, por ejemplo, pueden haber situaciones en las cuales ustedes mismos estén poniendo un incidente. ¿Para qué? Para pedir la nulidad, la anulabilidad, lo que dice el 35 de la Ley Procesal de Familia, que no se le notificaron en legal forma el acto de comunicación que se hizo por parte del notificador o el juzgado en sí, ¿verdad? Y dentro de ellas, pues, ustedes también ponen otra incidencia que se le han estado haciendo otras resoluciones bajo esa misma situación, ¿verdad? Pero eso son incidencias tras incidencia, ¿verdad? Cuando debemos de entender por juicio incidental también, ¿verdad? Juicio incidental, como lo ven ustedes aquí en la diapositiva, el proceso incidental se estructura como un proceso gobernado por una normativa propia. Sin embargo, dependiendo de otro proceso principal que incide y puede incluso llegar a paralizar ese u otro trámite continente. Los ejemplos más usuales en esta materia son las tercerías de dominio o de mejor derecho, ¿verdad? Entonces, para que vean estas situaciones, ¿verdad? Tercerías de dominio, estamos hablando de lo que podrían venir a incluirse dentro del proceso, personas que venirse a establecer dentro del proceso, pues, que ya lo vimos nosotros cuando estuvimos viendo los sujetos procesales, ¿verdad? En esa hipótesis, el tercerista promueve un propio proceso, ¿verdad? Como podemos ver, contra el ejecutado y contra el ejecutante, y su gestión puede llegar a tener un muy importante efecto en el trámite de su ejecución. ¿Se acuerdan cuando les decía yo a ustedes el caso de la, ¿cómo que se llama esta? De la protección de la vivienda familiar, del artículo 46 del Código de Familia? Les decía yo a ustedes que lo usual es que toda persona adquiere un bien mueble, ¿verdad? Pero para eso nunca se tiene el dinero. Es rara las personas que tengan el dinero para comprar un bien inmueble, ¿verdad? Pero las que lo tienen, ¿verdad? O sea, no se van directamente a una institución financiera, pero la mayoría sí. Entonces, ¿qué hablamos? Cuando se va a una institución financiera, sea banco, sea cooperativa, etcétera, ¿verdad? Ellos tienen o constituyen hipotecas en los inmuebles, ¿verdad? Entonces, acá obviamente la institución financiera se vuelve una persona que tiene interés en la causa, ¿verdad? Pero no sobre la pretensión que se esté ventilando. Les decía yo a ustedes, por ejemplo, en esa de la protección de la vivienda familiar, de los cónyuges o convivientes están promoviendo el respectivo protección de la vivienda familiar, y a la vez están mencionándole al juez o jueza, ¿verdad? Que hay una discordia entre los mismos y que necesitan que se saque del tráfico jurídico al inmueble, y que ahí, pues una vez sacado, ¿verdad? No se pueda vender, no se puede ejecutar, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero si uno de los cónyuges no pagó la cuota del inmueble, obviamente el tercerista, en este caso, la institución financiera, se presenta ante el juez y le dice: mire, este inmueble era la garantía de un crédito que yo otorgué como institución financiera,
¿verdad? Y las partes no me la han, no las han pagado, ¿verdad? Entonces, y por ende, yo voy a ser efectiva por medio de la hipoteca en la cual está establecida. Si esta persona no, en vista que esta persona no se ha puesto al día, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, obviamente, ¿verdad? Se pone contra el ejecutado y, y aquí pues una cuestión de que se le da un trámite, ¿verdad? Obviamente comparece, ¿cómo? Solicita intervención judicial y a la vez se le da trámite a esa situación, ¿verdad? Sí, se comprende. Este ejemplo ya se los había Sí, puesto a licenciado. ustedes. Este ejemplo, gracias. Este ejemplo ya se los había puesto a ustedes antes, ¿verdad? Pero es para que lo volvamos a retomar en su momento, ¿verdad? Entonces, Licenciado, disculpe, el otro ejemplo ¿sí? que dio que era tercería de dominio y el otro. ¿Cuál otro? No, o sea, Mencionó dos ejemplos, que dentro del proceso incidental había una normativa y dijo hay dos ejemplos, que es la tercería propia, y mencionó otro que no lo apunté. no, o sea, los terceros es que, mire, para que comprendan, los terceros ya como lo habíamos visto de los sujetos procesales, ¿verdad? Hay tercero coadyuvante y tercero excluyente. Cual que estaba el ejemplo último que estaba mencionando era el tercero excluyente, es decir, como una institución financiera que pudiese venir, ¿verdad? A retomar, ¿verdad? En ese caso, y decir, pues, ¿verdad? Interpongo un incidente, mostrarse parte de eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablaba de las tercerías de dominio o de mejor derecho, ¿verdad? Estoy hablando de la misma situación, de los mismos terceros, ¿verdad? O sea, no le estoy poniendo y, ¿verdad? Sino que le estoy diciendo tercero de dominio, que puede ser tercero o de mejor derecho, que puede ser un tercero excluyente, un tercero coadyuvante, ¿verdad? De eso me fui al ejemplo de que les puse a ustedes de la protección de la vivienda familiar, conforme al artículo 46 de la Ley Procesal de Familia. Antes, cuando le dije yo de un incidente tras un incidente, se puede poner, ¿verdad? El hecho de que ustedes, ¿verdad? Dentro de, piden la nulidad como un incidente, la nulidad del acto de comunicación, por ejemplo, que ustedes como abogado le hayan notificado alguna cuestión y conforme al 36 de la Ley Procesal de Familia, sea una resolución diferente de un proceso que no son parte de ustedes, por ejemplo, sea que no les agregaron dentro de la resolución el escrito en la cual reforzaba la resolución para que ustedes se pudiesen manifestar, etcétera, o les equivocadamente le hacen una resolución, etcétera. Esos son los ejemplos que le he puesto para que ustedes puedan poner incidente tras incidente, ¿sí? A eso me refería. No sé si eso le ha quedado claro, Elena. De eso es lo que Sí, estoy licenciado, hablando, esa ¿no? parte no había comprendido, pero ahora sí, gracias. Ok, gracias. Bien, entonces ahora bien, cuando estamos hablando de los elementos de los incidentes, podemos decir que los elementos necesarios para la existencia jurídica de los incidentes son dos, ¿verdad? Uno, como lo ven aquí en la diapositiva, una la accesoriedad respecto del objeto principal del pleito y dos, un pronunciamiento especial del tribunal. Se considera entonces que los elementos señalados corresponden a toda clase de incidentes, tanto ordinarios como especiales. Pero con respecto a los ordinarios conviene agregar otro elemento, el cual sería que no tengan señalamiento un trámite especial en la ley, ¿sí? O sea, que la ley no lo determina, pues. Entonces, porque vamos a ir viendo que los incidentes, ¿verdad? Cuando hablamos de los ordinarios, estamos hablando de aspectos que realmente no dan, no suspenden el trámite del proceso, sino que el proceso siempre sigue, ¿verdad? Sigue su curso sin suspenderlo, pero hay algunos especiales que sí, ¿verdad? Que eso sí lo suspenden, como por ejemplo la excusa, la recusación, ¿verdad? La acumulación de procesos, que eso lo va estableciendo el 58, si no me equivoco, inciso segundo, que pueden establecerlo. Si lo pueden leer, Elena, por favor, el 58. Inciso Sí, segundo. licenciado, ahorita. Bueno, léalo todo, por favor. Ok, ahorita. 58, ¿verdad? Sí. Afectación del proceso, artículo 58. Los incidentes no interrumpen el desarrollo del proceso, salvo en los casos de conflicto de competencia
recusación o impedimento y la acumulación de procesos que se tramitarán conforme a lo dispuesto a esta ley. La resolución interlocutoria que decía los incidentes determinados en el inciso anterior, no admite recurso alguno. Ok, gracias, Elena. Como pueden ver ustedes, ahí mencionan los ordinarios y los especiales, ¿verdad? Y lo que les decía a ustedes en el inciso primero era, yo le había dicho el segundo, pero es el primero. El segundo es para que no admite recurso alguno, que esto también lo vamos a ir viendo cuando veamos los recursos, ¿verdad? Pero de esto le puedo decir que en este caso, ¿verdad? No lo suspenden el trámite, ¿verdad? Porque obviamente siempre sigue el procedimiento. Por ejemplo, ustedes ponen una nulidad del emplazamiento, una nulidad de la notificación, o sea, el juez siempre le da trámite, ¿verdad? Por ejemplo, estemos en la fase de que ya se le pasó el término para la contestación y ustedes ahí ponen la nulidad del emplazamiento, ¿verdad? Y dicen, mire, esto no lo sabíamos, etcétera, etcétera, porque no nos dieron todo el legajo de la demanda, solo nos dieron la resolución donde admite la demanda y nosotros nos obstaculizaba el hecho de hacer la notificación se ha puesto otra fecha diferente a la cual se realizó, etcétera. Por ponerles ejemplo, le digo así, ¿verdad? Y que ustedes piden la nulidad y llegado el día, el juez pues va a tener que hacer el examen previo y darle trámite, ¿verdad? O sea, y si en ese momento estamos en el hecho de que era el 15º día, o sea, los 15 días, ¿verdad? Para poder contestar la demanda y ahí interpone la nulidad del emplazamiento y ahí dice, bueno, mire, ¿verdad? Pues simplemente va a tener que hacer el examen previo, ¿sí? Porque es el trámite a seguir y le va a correr traslado a las partes, ¿verdad? Para que se manifiesten sobre ese supuesto, ¿verdad? O en todo caso, imaginémonos que ya estemos para el señalamiento de la audiencia de sentencia, o ya estemos en eso, ¿verdad? Entonces, el juez no se va a detener, ¿verdad? Va a seguir con el trámite. La excepción será si en estos casos, pues, lo recusan al juez, o en todo caso él se excusa, o hay un impedimento de parte de él, ¿verdad? Para no conocer el caso. Entonces aquí, ¿verdad? Sí se suspenden los procesos. ¿Sí? ¿Me explico? Ahí, de ahí dependen los ordinarios y los especiales, ¿verdad? En cuanto a lo ordinario, pues el diccionario incluso jurídico Forum define que es una cosa accesoria, manifestando que es aquella cuya existencia y naturaleza son determinadas por la otra, a la cual depende o a la que está adherida, ¿sí? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española expresa que accesorio es todo lo que depende de lo principal o se une por accidente, ¿verdad? De lo expuesto incluso se puede incluso desprender, ¿verdad? Que es imprescindible para la existencia de un incidente que existe una cuestión principal, el juicio, ¿verdad? El cual se accede, se suscita durante la tramitación de este, es decir, entre la presentación de la demanda y la ejecución de la sentencia, porque también vamos a ir viendo que no solamente en la fase cognitiva se presentan los incidentes, sino también en la fase ejecutiva. Cuando estoy hablando de la cognitiva es desde la demanda hasta la sentencia. Y cuando hablo de la ejecutiva, estoy hablando desde el dictado de la sentencia, que ya está firme la sentencia como tal, ¿verdad? Hasta que se cumpla ella, ¿verdad? Que se cumpla la sentencia, ¿sí? Entonces, y necesitan ser solucionados previos y especialmente, ¿verdad? Sin cuestión principal no cabe hablar de cuestión accesoria. En otras palabras, sin juicio no hay incidente procesal, ¿sí? Porque no podemos tener un incidente procesal sin haberse iniciado un proceso, ¿verdad? Debe entonces distinguirse aquellas materias que se promueven con la finalidad incluso de determinar cuál de los litigantes es el poseedor de la razón. Y vale decir la cuestión principal que es el objeto del juicio, de aquellas otras que se van produciendo durante el curso sobre hechos de menor entidad, pero que tienen generalmente estrecha relación con el asunto fundamental del pleito. A las primeras incluso se les suele llamar pues, cuestiones de mérito o de fondo, y las segundas incidentales, ¿sí? Para que me entiendan, ¿verdad? La finalidad es determinar cuál de los litigantes es el poseedor de la razón, ¿verdad? La cuestión principal es que es el objeto del juicio, ¿verdad? Y obviamente aquí va produciendo durante el curso sobre hechos de menor entidad, ¿verdad? Sobre eso es la relación con el asunto del pleito, fundamental del pleito, ¿verdad?
Entonces, cuando estamos refiriéndonos a la cuestión principal, es lo del fondo, y las segundas, o sea, los incidentes son cuestiones incidentales, es decir, que se van tramitando y que eso de forma accesoria se resuelven. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Ok. Eso cuando me refiero a la accesoriedad respecto al objeto principal del pleito. Ahora bien, con respecto al pronunciamiento especial del tribunal, ¿verdad? Esto significa que tan pronto la controversia accesoria está en estado de ser fallada, el juez o jueza debe dictar la respectiva resolución sin esperar que la cuestión principal lo esté, ¿verdad? Los incidentes planteados por separado deben resolverse independientemente uno del otro y todos ellos aisladamente de la cuestión principal. ¿Por qué? Porque así se cumple con su verdadero y legítimo rol, el cual es ir clasificando el proceso y permitirle al juez o jueza, digamos, una labor más fácil respecto al asunto principal, y lo que a su vez asegura una más expedita y mejor justicia, ¿sí? Entonces, aquí donde vemos que este pronunciamiento especial se materializa en un auto o sentencia interlocutoria, ¿verdad? Esto cuando yo menciono se materializa en un auto o sentencia interlocutoria, la ley procesal de familia da la clasificación de los autos me refiero a las resoluciones, ¿verdad? Las pone como interlocutoria, interlocutoria simple, interlocutoria con fuerza definitiva, sentencias definitivas, ¿verdad? Entonces, esa era la anterior clasificación que hacía el Código de Procedimientos Civiles y que la ley procesal de familia se apegaba. Ahora bien, con la entrada en vigencia del 2010 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahora habla en el artículo 201 de dicho código, autos y autos simples, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí les voy a ir hablando yo de interlocutorios, sentencias definitivas, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo, porque la ley procesal de familia así las clasifica, ¿verdad? Se debe advertir incluso que es frecuente que la resolución de un incidente aparezca incorporada en una sentencia definitiva sin que pierda el carácter propio citado, ¿verdad? Como antes expresé, a los incidentes ordinarios, a estos deben de agregárseles un elemento más, ¿verdad? El cual puede, digamos, tener como un tercer elemento, y es que no tenga señalado un trámite especial en la ley. Es decir, que la ley no ordene sustanciar o tramitar dicho incidente en forma especial, sino que debe aplicarse el trámite general al que debe acudirse cuando no existan disposiciones que asista a un trámite propio del incidente. O sea, no hay una situación que podemos ventilarlo en ese incidente, ¿verdad? Porque la ley no lo establece, como a qué trámite le debemos que dar, ¿verdad? Para el caso, probablemente no se adecue para que lo suspende o, en todo caso, ¿verdad? Darle trámite, ¿verdad?, al proceso. Pero esto se tendría que ir viendo cada caso en particular, va a ir generando situaciones en las cuales podemos ser, ¿verdad? ¿Cuáles me podrían decir ustedes en este caso? Por ejemplo, bueno, vamos a ir viendo más adelante las excepciones, pero adelantándole en para ponerle un ejemplo en esta situación, las excepciones, hay excepciones perentorias y excepciones dilatorias, ¿verdad? Conforme al artículo 106 de la Ley Procesal de Familia, dice que las excepciones dilatorias se resuelven en la audiencia preliminar. Sin embargo, si no se puede resolver en ella y necesitan pruebas, se tienen que resolver en la de sentencia. Y las perentorias nunca se resuelven digamos, en la preliminar, sino que en la de sentencia, ¿verdad? Entonces, pero pueden haber situaciones en las cuales se alegan, por ejemplo, ¿cómo decirles? Una excepción perentoria puede ser la improponibilidad de la demanda, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos de la improponibilidad de la demanda, lo que establece el 277 del Código Procesal Civil y Mercantil, que viene siendo similar a lo que establece el artículo 45 de la Ley Procesal de Familia, donde habla de la improcedencia? ¿Sí? Les he mencionado yo a ustedes que hay pretensiones que tienen plazo para proponerse. ¿Cuáles podrían ser? Ya les he mencionado a ustedes que la unión no matrimonial se promueve una vez
haya habido una ruptura entre los cónyuges, sea por muerte o sea por separación entre vivos, ¿sí? Indistintamente sea una u otra situación, ¿verdad? La ley en el 118 del Código de Familia establece que la demanda debe interponerse, ¿verdad? Dentro de, primeramente, para demostrar esa pretensión, solo se pide que los convivientes hayan tenido un año o más de convivencia para que pueda alegarse ese derecho, ¿sí? Y a la vez le da 3 años para que una vez de esa ruptura pueda iniciar la demanda, ¿verdad? Ahora bien, imaginémonos que hay situaciones en las cuales, ¿verdad? Pueden determinarse esa ruptura, como cuáles me podrían decir ustedes, por ejemplo, la muerte del conviviente. La muerte del conviviente aparece en la partida de defunción, ¿verdad? Entonces, si la ley dice que hay que iniciarse la acción, ¿verdad? Una vez haya sido la ruptura de esa convivencia, sea por muerte o por separación, estamos hablando que por muerte es exactamente el año, ¿verdad? Si el juez vino, le dio trámite y se empezó a decir, mire, a pesar que está una situación ahí en la partida de defunción, pero en realidad esa no era la fecha, o mire, en realidad yo estaba en una situación que no podía presentarla, etcétera. Y el juez la haya admitido, imaginémonos, ¿verdad? Entonces, el juez en la excepción, si se le planteó la parte demandada, la excepción perentoria de improponibilidad de la demanda, ¿por qué? Por caducidad caducidad, o sea, le caducó el plazo para poder interponer la demanda. Entonces aquí el juez puede resolverlo, a pesar que me pueden decir ustedes, sí, pero la ley dice que es en la audiencia de sentencia, no en la audiencia preliminar. Pues sí, pero por lo que dice el 106 de la Ley Procesal de Familia, pero aquí tendría que verse esa situación, ¿verdad? Si en realidad se determina, pues es improponible la demanda, o sea, ya no se puede. ¿Por qué? Porque le caducó el plazo. ¿Me explico? O sea, se comprende la idea. Es decir, hay aspectos en los cuales la ley no dice, miren, porque en estos casos que puedan haber, que el juez haya admitido la demanda y todo, ¿verdad? ¿Qué haya pasado? O sea, y dice el juez, pues sí, no voy a esperar hasta la sentencia, ¿va? Si me han puesto una excepción, yo no puedo resolver. ¿Me explico? ¿Se comprende el ejemplo? ¿Se comprende el ejemplo? Comprende. ¿Hola? ¿Se comprende el ejemplo? Sí, licenciado. Ok, gracias. Los demás vayan poniéndome atención. Yo solo veo que Elena me está poniendo atención. Recuerden, y les digo, estos son puntos en los cuales yo los voy a tratar en los exámenes. Sí, que ustedes perfectamente me pueden explicar, tal cual yo lo estoy mencionando, ¿verdad? Y por favor, les pido que estén más atentos, ¿verdad? Bien. Bajo esta es la finalidad de los incidentes, pues debemos de entender que el objeto de los incidentes es de clarificar los juicios y simplificando la labor del juez, desembarazar, ¿verdad?, la acción principal, haciéndolo más fácil el procedimiento y más rápido y eficiente, ¿verdad? Eso sería la finalidad del incidente. Y esto, pues obviamente, mediante el trámite incidental, se aparta del fondo del juicio todas las materias que, aunque ligadas con la fundamental del juicio, pueden perfectamente sustanciarse y decidirse separadamente, consiguiendo con esto, ¿verdad?, hacer más fácil y expedito el procedimiento. Los legisladores, ¿verdad?, han reconocido su utilidad e importancia al incorporar el texto escrito de la ley, permitiendo que puedan promoverse en toda clase de juicio y dándole una tramitación breve y sencilla que simplifique el procedimiento y la labor del juez, ¿verdad? Entonces, eso para entender con el objeto en sí del incidente, ¿verdad? Que aquí se los pongo como en la diapositiva, ¿verdad? Como un concepto, ¿verdad?, que debemos de entender sobre la finalidad de los incidentes. ¿Sí? Ahora bien, para el caso del abuso de los incidentes, debemos de decir que desgraciadamente manifiestan tanto tratadistas como profesionales del derecho que existen litigantes sin decoro que han desvirtuado el fundamento de los incidentes, incluso convirtiéndolos en un arma contra la buena fe. Tomemos en cuenta eso, porque si se acuerdan cuando estuvimos viendo los principios al inicio de esta clase,
esta materia, hablamos del principio de probidad y buena fe. El principio de probidad y buena fe quiere decir, ¿verdad?, que las partes, todo lo que digan las partes es cierto, a menos que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Pero basándose en esa situación, ¿verdad?, es que han habido situaciones en las cuales, ¿verdad?, las partes vienen y en todo caso, pues, desvirtúan, convirtiéndolo en un arma contra la buena fe y entorpeciéndolo con incidentes que alargan indefinidamente los procesos y lo difieren, ¿verdad? Además, haciéndoles incurrir un desgaste económico al Estado y a las demás partes del proceso, ¿sí? Cuando hablo de desgaste, obviamente que hay instancias que tienen que resolverlo. Por ejemplo, también se llama incidentes a los medios los medios impugnativos, como por ejemplo recurso de apelación, recurso de revocatoria, ¿sí? Recurso de apelación de hecho, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Que cuando estoy hablando yo que hay un desgaste económico del Estado y la de las demás partes, obviamente es que hay incidentes que se resuelven no en primera instancia, sino que en segunda instancia, y hay un trámite a seguir, y entonces hay muchas veces eso genera un retraso en la tramitación de justicia, ¿verdad? Estos litigantes maliciosos, ¿verdad?, que se hacen llamar incidentistas, tratan por todos los medios de ganar tiempo y quebrantar mediante esta la forma de la resistencia que la parte contraria tenga, obligándolo o bien al desistimiento de su acción o a transigir la cuestión principal, ¿verdad? Porque puede ser esa situación también, que las partes quieren una respuesta rápida, ¿verdad? No estar esperando mucho tiempo. Aun cuando se consideren que entorpecen por incidente la prosecución del juicio principal como un principio de mala fe, ¿verdad?, no debe dejarse el problema que causa grave daño a los mismos litigantes y a la administración de justicia. Eso debemos de tomarlo en cuenta. En vista de esta situación que se pretende el legislador, ¿verdad?, ha tratado incluso de evitar que la institución de los incidentes en manos de litigantes inescrupulosos se conviertan en un factor perturbador del procedimiento, y para ello se ha reglamentado de una forma más o menos rigurosa y ha determinado la oportunidad en que debe promoverse, que se han ideado medidas, ¿verdad?, tendientes a restringir su número, y les ha dado un trámite breve, ¿verdad? Todo con la finalidad de obtener una justicia rápida, expedita, eficaz y económica. Debe estar libre de toda mala fe y de propósitos torcidos, ¿verdad?, que pueden haberse en esa situación, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de los incidentes, obviamente hay una situación en la cual pueden hacerlo más engorroso, pueden hacer el trámite engorroso, me refiero a que se tarde más en el tiempo, ¿verdad?, y que no sea cuestión de el tribunal, sino que simplemente las partes lo hagan de esa forma, ¿verdad? Entonces, eso para que comprendan que los elementos están para interponerse, por ejemplo, los medios de impugnación, las excepciones, los incidentes, ¿sí? Pero obviamente cuando sea necesario interponerlo, no es de abusar, ¿verdad?, solamente porque su contraparte necesita más tiempo. Han habido situaciones, por ejemplo, que en su momento se fueron dando en la práctica. Por ejemplo, aquí en San Salvador se establecía en la Cámara de Familia de la sección del centro, hubo un tiempo que estaba saturada de trabajo. ¿Qué implicaba con eso? Que los recursos no se resolvían en los 5 días que establece el 161 de la Ley Procesal de Familia, sino que lo resolvía en 3, si no es que más meses, ¿verdad?, para resolver un recurso. ¿Por qué? Porque tenían poco recurso humano, o sea, colaboradores para poder ayudar, ¿verdad? Tenían situaciones en las cuales bastante trabajo que le venían. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la clasificación de los, ¿cómo que se llama? De que los juzgados conocieran de territorio, ¿verdad? Entonces, Cámara de Familia de la sección del centro conocía de Chalatenango, conocía de La Paz, ¿sí? Cuscatlán, de los departamentos, de todo, tanto los de Paz como también de los juzgados de familia. Conocía de La Libertad, que ya solo Santa Tecla da un montón de
trabajo, todos los de San Salvador, conocía los de Soyapango, de Apopan, San Marcos, o sea, tenía una gran carga de trabajo. Entonces, y eso implicaba que se tardaran. Entonces, ahí venían los abogados interponiendo incidentes de qué, sea de excusa, recusación, ¿verdad? ¿De qué más? De acumulación de procesos, de recursos, etcétera, que no se podían resolver en su momento, a pesar de todas situaciones, ¿verdad? Y eso retardaban bastante el tiempo, ¿verdad? Entonces, las partes al final, ¿verdad? La sustanciación de un proceso se volvía bastante lento y la respuesta no es, la ley procesal de familia ha diseñado incluso que los procesos como tales, por muy contenciosos que sean, lo máximo que se pueden tardar son 6 meses, no más de eso. Entonces, si las partes empiezan con incidentes y todo, ahí sí se va a tardar más tiempo, ¿verdad? Pero ya eso ya no atañe más a los tribunales, ¿verdad? Sino que eso es por el trámite que se le debe dar. Ahora bien, la clasificación de los incidentes, podemos decirlo, ¿verdad? Que los incidentes pueden clasificarse desde diversos puntos de vista. Como ven ustedes acá en la diapositiva, las clasificaciones que se dan son las más conocidas y surgen tanto en la doctrina como en los artículos de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Debemos decir, en primer lugar, con respecto a la oportunidad procesal en que deben presentarse. Estos pueden clasificarse en preprocesales, procesales y postprocesales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de acá podemos ir viendo que cuando hablamos de esta primera clasificación con respecto a la oportunidad procesal, ¿verdad? Preprocesal estamos hablando, o sea, anticipadamente la formación de la relación jurídico-procesal, a saber, ¿verdad? La etapa preprocesal está comprendida desde el momento de la interposición de la demanda hasta antes de su contestación. Ejemplo, las medidas cautelares que se solicitan en la demanda. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de las medidas de protección o medidas cautelares? Eso lo establece el artículo 75, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. O sea, estamos hablando que la demanda, cuando se traba la litis, no sé si han escuchado ese término, cuando se traba la litis es cuando ya se ha emplazado a la parte demandada y se espera que la parte demandada pueda interponer, contestar la demanda, interponer incidentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya ahí está trabada la litis. Entonces, estamos hablando que los preprocesales, como no está la contraparte, no le podemos estar notificando a la contraparte, solamente la parte demandante, ¿verdad? Y si en ese momento la parte demandante pone una excepción, ¿verdad? Un incidente, perdón, sobre la situación que se está planteando, ¿verdad? Estos son los preprocesales. Acordémonos también cuando pedimos, ¿se acuerdan cuando estuvimos diciendo de que las medidas cautelares o de protección también se pueden pedir con 10 días de anticipación para interponer la demanda, ¿verdad? Entonces, que les decía yo a ustedes que son 10 días que establece la ley para que posteriormente del dictado de esa medida se interponga la demanda. Entonces, ahí también es un aspecto preprocesal, ¿verdad? Y si ahí se pone un incidente, también tendría que ser, ¿verdad? Porque las partes, obviamente, una vez, imaginémonos que se haya pedido una restricción migratoria en virtud de el señor que aparentemente nunca ha cumplido su obligación alimentaria, nunca ha aportado y se está alegando y que él pues es una persona que sale y entra del país y que aparentemente ha dado la situación en la cual él no la cumple. Imaginemos que la PROCO se le haya establecido una cuota y no la haya establecido y ahora se quisiera estar interponiendo el divorcio, por ejemplo, y ahí pues está pidiendo el incremento de la cuota alimenticia, que es de la que se estableció en sede administrativa de la PGR, por ejemplo. Entonces ahí pueden incluso pues interponerse esos aspectos preprocesales, porque son como medidas que también se puede pedir. Ahora bien, después de los preprocesales podemos decir los procesales. Cuando estamos hablando de los procesales, deben tramitarse con posterioridad y ha de haberse configurado la relación jurídico-procesal y antes de dictarse la sentencia definitiva. Por ejemplo, en este caso podemos ver las excepciones dilatorias, ¿sí? Las excepciones incluso también perentorias. ¿Por qué? Porque estamos hablando que ya no estamos
en la PRE ya se trabó la lite, ya se emplazó a la parte demandada y se está esperando que la parte demandada conteste. Entonces, la parte demandada, como les decía, puede poner excepciones dilatorias, perentorias, ¿sí? Y acá, pues, las establece, por eso se llaman procesales, porque ya estamos dentro del proceso, o sea, ya están las dos partes configuradas, pues, entonces por eso se dice que se deben de tramitar con posterioridad a haberse configurado la relación jurídico-procesal, es decir, trabada la litis y antes de dictarse la sentencia definitiva, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando procesal, ¿verdad? También podemos hablar de los postprocesales. ¿Cuándo podemos hablar de los postprocesales? Aquellos surgidos con posterioridad a la ejecución de la sentencia, que le ponen fin al proceso y que se originan como consecuencia del cumplimiento de la decisión interpuesta en esta. Ejemplo, ya les mencioné yo a ustedes las tercerías de dominio, ¿verdad? Donde les mencionaba el caso de la protección de la vivienda familiar. Les mencionaba acá que cuando estamos hablando postprocesales, estamos hablando en la fase de ejecutiva y no en la fase cognitiva, ¿sí? Entonces, por eso son preprocesales, ¿sí? Entonces, si a ustedes en algún examen les pregunto, ¿verdad? ¿Cuál la clasificación de los incidentes respecto a la oportunidad, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser? Ustedes me podrían decir que están los preprocesales, ¿verdad? ¿Sí? Las procesales y las postprocesales, ¿no? Excepto las procesales, que todos los restantes se puedan dar dentro del proceso, incluidos los preprocesales que también pueden adoptar tal modalidad, ¿verdad? Eso sí, las excepciones de ello, ¿verdad? Entonces, acá ustedes me pueden ver en ese caso, ¿verdad? Que pueden darse, ¿verdad? Ese tipo de clasificación de los incidentes, ¿verdad? Ahora bien, como ven ustedes aquí en la diapositiva, también está la clasificación según el trámite que pueden clasificarse, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que están los genéricos u ordinarios, ¿sí? Están los autónomos o especiales, como lo ven aquí en la diapositiva, ¿sí? Cuando nos referimos a los genéricos u ordinarios, estoy hablando que son aquellos que se encuentran sujetos a un trámite general que la ley establece y al que se deduce, perdón, al que se acude, ¿verdad? Por decirlo así, cuando no exista una disposición que le persigue su propio procedimiento. Ejemplo, para este caso, la falsedad de documento en el proceso de familia. La ley no ha mencionado tampoco qué trámite hay que darle, como por ejemplo, imaginémonos, ¿verdad? El 111 de la Ley Procesal de Familia habla de la inexistencia de las partes. Si las partes no llegan, ¿verdad? Si la parte demandante no llega, las cosas vuelven al estado que se encontraba antes de la interposición de la demanda. ¿Por qué? Porque es negligencia de las partes que no han llegado y se les pone una multa. Ahora bien, porque eso es porque no han justificado su inasistencia. En el caso de presentar a un documento, por ejemplo, una incapacidad, por decir el ejemplo, y ustedes advierten, no, esa incapacidad es falsa, eso no es correcto, esa doctora, por ejemplo, me estoy inventando, ¿verdad? Porque pueden haber muchas situaciones que pueden pasar. Por ejemplo, esa doctora ustedes la conocieron y ella ya falleció, ¿verdad? Y le están poniendo con todo y sello una incapacidad, por ejemplo, en ese caso, ¿verdad? Entonces ustedes alegan el incidente de falsedad de documental en el proceso de familia, ¿verdad? La ley en esos casos no le da un trámite específico a seguir. O sea, que ustedes puedan leer la ley y diga dónde se establece el trámite para la falsedad de documentos. No lo existe, ¿verdad? El trámite que se aplica en los incidentes generales es, ¿verdad?, aplicable supletoriamente a los incidentes autónomos, ¿verdad? Y cuando estos presentan algún vacío en su trámite, como el caso de las excepciones dilatorias en los procesos de familia también, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que son aspectos en los cuales también se pueden distinguir, ¿verdad?, según el trámite a seguir, ¿verdad? Los incidentes genéricos en la Ley Procesal de Familia son regulados a partir del artículo 57 de la Ley Procesal de Familia, que es la aplicación, que es la disposición que contiene la regla general sobre la cual se ejecutan, ¿verdad?, todos los incidentes que no tengan señalado un trámite especial. Y a partir del 59 hasta el 62 señala el trámite general al cual debe sujetarse, ¿sí? Entonces,
para que ustedes vayan viendo esas disposiciones y las vayan leyendo, ¿verdad? Por favor, léanlas y en las clases, pues, vayan preguntando, ¿verdad? Porque sobre esta situación, para que ustedes puedan llegar más, más al conocimiento de lo que estoy hablando de incidentes, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablo de los autónomos especiales, aquellos que han sido objeto de una específica regulación normativa en cuanto al modo que deban suscitarse. Por ejemplo, el conflicto de competencia. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo el conflicto de competencia? El conflicto de competencia, obviamente, que uno de los jueces, ¿se acuerdan que hablamos que uno de los jueces se declina su competencia porque dice, bueno, mire, el domicilio tal de tal persona no es el del... no es el que yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, me lo mandan a San Miguel, por decir el ejemplo, y yo digo, bueno, pero esta persona es de la Unión, no es de San Miguel, su domicilio es la Unión, entonces yo declino la competencia y se lo mando al juez de familia de la Unión. ¿Para qué? Para que le dé trámite, o en todo caso, a mí me dicen, ¿verdad? Dentro del trámite, proceso, mire, fíjese que hay un proceso en el juzgado de familia de la Unión y usted está conociendo en San Miguel, ¿verdad? Entonces necesitamos que se acumule el proceso y decline su competencia y lo mande para San Miguel, ¿verdad? Entonces obviamente el trámite a seguir hay que verificar en qué situación se encontraba el proceso y si eso implica mandar el expediente. Entonces aquí estamos hablando de los conflictos de competencia que ya estuvimos mencionando anteriormente, ¿sí? Por eso son los autónomos o especiales, ¿verdad? Sí, obviamente este caso suspende el procedimiento del proceso, ¿verdad? El procedimiento aplicable al proceso. ¿Por qué? Porque deben de resolverse en su momento. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Hay preguntas hasta ese momento de lo que voy mencionando. Por mi parte está claro. Gracias, Todo Elena. claro. Gracias, Lucía. Por favor, estén preguntándole, como les digo. No quiero después en los exámenes que me salgan diciendo que no saben, que no recuerdan, porque, o sea, yo no quiero poner malas notas, como les repito. O sea, para mí que todos ustedes pasen, ¿verdad? Pero, obviamente, hay que obtener una nota. Sí, por favor. Bien. Ahora bien, la clasificación siguiente que podemos ver, ¿verdad? Como las están viendo en la diapositiva, es la clasificación de los, con relación a la oportunidad, permítanme. Con relación a la oportunidad que deben de decidirse las actuaciones incidentales. Sobre esto hay dos, ¿verdad? De previo y especial pronunciamiento y de no previo pronunciamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de previo y especial pronunciamiento, estamos hablando de que cuando la decisión, ¿verdad? Se dicta al finalizar el incidente, que es la regla general, ¿verdad? Se surten simultáneamente, pero independientemente del proceso, y debiéndose suspender la sentencia hasta cuando se encuentre decidido, cuando tiene influencia en esta, ¿verdad? ¿Sí? Que es, digamos, como la regla general que establece para esto, para este previo y especial pronunciamiento, ¿verdad? De no previo pronunciamiento estamos hablando en el supuesto de que se decida en la sentencia. No hay un previo pronunciamiento, sino un especial que no puede obstaculizar la tramitación incidental, ¿verdad? Les mencionaba también el caso de la excepción, ¿verdad? Las excepciones perentorias, que obviamente se deciden en la audiencia de sentencia, como lo dice el 106 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Entonces ahí tendría que verse, ¿verdad? Entonces, ese podemos ponerlo como ejemplo, ¿sí? En el primero que le estaba mencionando a ustedes, con el caso de previo especial pronunciamiento, podemos decir, ¿verdad? Cuando hay supuestamente, por ejemplo, de unión no matrimonial, podemos poner un ejemplo. De unión no matrimonial establece el 126 de la Ley Procesal de Familia que debe de haber una persona demandada, ¿verdad? Dentro del proceso, ¿verdad? Sin embargo, si no hay, pues
Solamente se ordena emplazar a la persona, a cualquiera de las personas que le pueda causar agravio la sentencia, ¿sí? Así lo dice el artículo 126 de la Ley Procesal de Familia. ¿Qué implica con eso? Que obviamente debemos de esperar que haya una persona heredera, pero imaginémonos, en este proceso de unión no matrimonial que se está tramitando, ¿verdad? El hecho de que si se tiene conocimiento que está tal persona, por ejemplo, mi evento, el conviviente, mi cliente, ¿verdad? Entabló una convivencia con X señor. Este señor nunca tuvieron hijos, ¿sí? Entre ellos como convivientes, ni tampoco ambos tuvieron hijos fuera de la convivencia. Sin embargo, el señor tiene a su mamá viva, ¿verdad? Y dicha señora, conforme al 988 del Código Civil, en la primera línea, ¿verdad? En el orden primero de ese artículo del civil, del 988, los primeros llamados a aceptar herencia es, ¿verdad? La madre, ¿verdad? O sea, la madre del causante, ¿verdad? Entonces, sus hijos, ¿verdad? Su esposa y su conviviente en última instancia en esa primera línea. Entonces, si se está tramitando un proceso de declaratoria de herencia en el juzgado de lo civil, puede perfectamente el juzgado de familia decir, bueno, preguntarle si ya se encuentra ya hay una sentencia, hay una resolución final dictada por el juzgado de familia, el juzgado de lo civil, perdón, de donde se esté sustanciando, o en todo caso, ante el notario tal, ¿verdad? Porque pueden ser que las diligencias sean ante notario, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que no hay contención entre los llamados a suceder, ¿verdad? O sea, en esos casos, pues, el proceso se paraliza, ¿verdad? Se paraliza y se le manda a pedir la certificación al juzgado de lo civil, ¿verdad? O en todo caso al notario, ¿verdad? Para determinar si en verdad hay una resolución final, ¿verdad? ¿Para qué? Para ordenar el emplazamiento de la parte demandada, ¿sí? Lo que ocurre en el caso de la proposición de la falsedad de un documento como incidente en el proceso civil, también podemos decirlo, es el que se determina en el caso de no previo pronunciamiento también, ¿verdad? Antes de que se me olvide también, que esto de previo pronunciamiento también se da. Esa para la clasificación. Bien, también está la clasificación atendiendo el carácter de la decisión que se decida. Estos se pueden clasificar como incidentes, ¿verdad? De auto interlocutorio y por sentencia, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Cuando estamos por auto interlocutorio, que es la regla general, como es el caso de la acumulación de procesos, incompetencias, justo impedimento en los procesos de familia que se dan, ¿verdad? ¿Por qué? Me dicen ustedes, hay que darle un trámite, hay que averiguar en qué estado se encuentra el proceso, ¿verdad? La incompetencia, si yo me declaro incompetente, se lo mando ante el juzgado, esta incompetencia este auto, conforme al 46 del Código Procesal Civil y Mercantil, no admite recurso alguno, ¿verdad? Y yo lo mando al juzgado que realmente puede establecerse, ¿va? Para que este juzgado tome en cuenta todos los argumentos que yo establezco. También del de justo impedimento en los procesos de familia, ¿verdad? Justo impedimento, como lo establece el artículo 101 de la Ley Procesal de Familia, cuando las partes, pues, no llegan a una audiencia, por decir el caso. Entonces, ahí se resuelve esa situación, ¿verdad? Entonces, auto interlocutorio. Por sentencia, podemos decir, como sería el caso de la falsedad de documento en el proceso civil, ¿verdad? En cuanto a esto, es importante señalar que los procesos de familia, debido a su gravedad, en ocasión se llegan a la audiencia de sentencias sin antes haber decidido sobre los incidentes, ¿verdad? Incidentes planteados, y así lo deja ver el artículo 115 de la Ley Procesal de Familia, que dice, ¿verdad?, que resueltas las excepciones dilatorias que no fueran en la audiencia preliminar, así como los incidentes y demás asuntos pendientes, el juez procederá a la recepción de pruebas. Esto va en consonancia con el artículo 106 de la Ley Procesal de Familia que les mencionaba antes, ¿verdad? Como hemos visto, no obstante llegar a la audiencia de sentencia, no les quita los incidentes que tienen carácter previo y especial pronunciamiento, ¿verdad? Y su carácter es como tal, puesto que son decididos antes de recibir la prueba y dictar el fallo en sentencia correspondiente, ¿sí?
Entonces, para determinarlo de esa forma. La siguiente clasificación, la vemos con la clasificación de los incidentes según tengan o no relación con el asunto principal, que pueden clasificarse en conexos o inconexos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de los conexos, son los que tienen relación con el asunto principal del pleito, y los inconexos son los que no tienen vínculo alguno en la cuestión principal. Según los autores, se puede distinguir entre incidentes que tienen relación con el asunto principal y los que carecen de relación con el mismo, ¿verdad? Vivaldi expresa que en primera vista parecería que se ha cometido un error al hablar de incidentes que no tengan conexión con lo principal, ya que es un requisito esencial de todo incidente y que es tener relación con el asunto principal en que promueve, ¿verdad? Sin embargo, dicho autor mencionaba que sigue diciendo que se ha empleado la expresión de incidentes en un sentido amplio y que valía decirse como todo lo que sobreviene en un asunto o negocio sin mirar la relación con la que puedan tener, ¿verdad? Y de este modo, ¿verdad? Se confirma el exacto concepto de lo que es un incidente. Precisamente juez o jueza, para apelar de un oficio, la pretensión de introducir a la lid es una cuestión totalmente desvinculada de ella, y esto es razón de que el asunto que se trata de promover no tiene conexión o relación con la fundamental del litigio, ¿verdad? Porque puede pasar esa situación que no puede haber una relación, ¿verdad? En ella que pueden establecerse, ¿verdad? Por ejemplo, hay situaciones, pretensiones que se plantean como el ejemplo del divorcio por divorcio por la causal que sea. En general, los contenciosos se pide la pretensión principal, que es divorcio por la segunda causal, ¿verdad? Digamos, el ordinal segundo, el 106 del Código de Familia, pero conforme al 111 y 115 del Código de Familia, establece que el juez, ¿verdad?, tiene que dar una conexión, ¿verdad?, con las pretensiones, ¿sí? Las pretensiones que pueden haber, ¿verdad? Y dentro de ellos se van a ir sustanciando, pero imaginémonos que haya una situación en la cual ya se había trabajado, ya hay un proceso previo que se paralice, porque o en todo caso que ya esté por dictar sentencia. Entonces, esos, al final el juez no va a resolver sobre la pretensión de alimento. ¿Por qué? Porque hay una decisión determinada en sede, ¿cómo se llama?, en sede judicial, que ya fue resuelta. Entonces, ahí hay veces no hay una conexión, ¿verdad? La conexión que pueden haber en las pretensiones, que pueden establecerse ahí los incidentes, pero también la conexión que pueden haber, lo que no sea conexo, ¿verdad? Es decir, que no haya una conexidad con el mismo que puedan establecerse, ¿verdad? Porque no hay una situación en la cual la vincula a las partes, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad?, podemos ver en ese sentido esa clasificación de los incidentes, ¿verdad? También podemos ver la clasificación de los incidentes desde el punto de vista de los efectos que se pueden clasificar, y esos son como suspensivos y no suspensivos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Por mi parte, creo que todo claro, licenciado. Ok, muchas gracias. Por los demás. No solo Elena, creo que está en clase, están los demás también. No sé si hay preguntas. No tengo preguntas, todo bien. Gracias, Lucía. Bien. Entonces, para decirles en este caso, pues, los incidentes, ¿verdad? Aquí desde el punto de vista de los efectos de los incidentes, que estamos viendo que pueden ser suspensivos y no suspensivos. En el caso de los suspensivos, podemos ver lo que impiden la prosecución del juicio principal. Esto estábamos hablando desde un inicio, el artículo 58 de la Ley Procesal de Familia, y los no suspensivos son los que no suspenden el trámite inicial, que lo establece el artículo 57 siempre de la Ley Procesal de Familia. Quiero ver. También está la clasificación de los incidentes que necesitan trámites
e incidentes que no necesitan trámite, que se pueden clasificar como incidentes que necesitan trámite y incidentes que no necesitan trámite, ¿verdad? Entonces, en este caso, los incidentes que necesitan trámite, la norma general es que los incidentes necesitan un trámite a seguir, obviamente, y hay que ver, aunque no se establece por la ley, pero hay que adecuarlo, ¿verdad? Y los incidentes que no necesitan trámite son los que pueden resolverse sin efectuar previamente los trámites de la sustanciación, ¿verdad? El juez podrá resolver aquellas peticiones cuyos fallos se puedan fundamentar en hechos que consten en el proceso, o sea, en todo caso pública o notoriedad, ¿verdad? Sin dar un trámite alguno y sin dar una audiencia a la parte contraria. Como por ejemplo, como les decía yo, la excepción perentoria de la improponibilidad de la demanda. ¿Por qué? Porque le caducó el plazo para interponer la demanda. En ese caso, pues ustedes, si se advierte de la partida de función que el señor falleció en la unión no matrimonial que les mencionaba, o sea, allí, sin darle trámite a la parte, ustedes ya tienen una prueba determinada. Entonces, a eso me refiero con el supuesto de que se pueden resolver de inmediato sin darle trámite a las partes, ¿verdad? A eso me refiero. Ahora bien, en cuanto a los hechos que constan en el proceso, tienen que ser hechos que pueden resolverse por circunstancias, ¿verdad? Que aparezcan claramente establecidos en autos y de tal manera que sobre su exactitud, pues, que no haya duda alguna, ¿verdad? En cuanto a los hechos de pública notoriedad, como mencionaba, tienen que ser hechos cuyo conocimiento forma parte de una cultura normal de un determinado grupo social, en términos que se produzca la decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente los hechos evidentes y notorios, como dice la ley, ¿verdad? No requiere prueba conforme al artículo 55 de la Ley Procesal de Familia. Entonces, en estos casos, ¿verdad? Podemos resolver así, ¿verdad? Un hecho evidente y notorio, ¿verdad? Obviamente no necesitan trámite porque ya se establece que es evidente la prueba que se está presentando. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, hay situaciones en las cuales sí se pueden tramitar y establecer, pues, de una forma que, ¿cómo que se llama? Que pues ahí no requieran un trámite específico, pues. Ahora bien, la clasificación de los incidentes, atendiendo así así se demora o no el proceso, se pueden clasificar como incidentes de carácter dilatorio e incidentes que no tienen el carácter dilatorio, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, incidentes de carácter dilatorio son aquellos que producen una demora en la persecución del proceso y que buscan corregir vicios del procedimiento, retrasando el juicio. En esta clase están los de previo y especial pronunciamiento, por ejemplo, las excepciones dilatorias en el proceso civil, como se le menciona, ¿verdad? Como les he mencionado a ustedes, ¿verdad? En este caso, pues, se establecen este tipo de incidentes de carácter dilatorio. Incidentes que no tienen carácter dilatorio son aquellos que constituyen la regla general en el proceso de familia, ya que los incidentes por disposición legal no demoran el proceso, como lo dice el artículo 58, inciso primero de la Ley Procesal de Familia, que Elena nos leyó, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver en eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta este momento? ¿Hay preguntas hasta este momento? Por mi parte, Nori. Gracias. Vamos a ir viendo, voy a dejar así como que general, por el momento este tema, pues, pero porque lo vamos a ir desarrollando las siguientes clases, ¿verdad? Porque los incidentes es de hablar demasiado, hay bastantes cosas que hablar acá, ¿verdad? Pero la definición de los incidentes, ¿verdad? Debemos decir, lo que determina la Ley Procesal de Familia, se desprende incluso características como cuáles, como la accesoriedad, la brevedad, la sanidad del proceso, el incidente que no se forma, empieza por aparte del proceso y una resolución especial, ¿verdad? Entonces, como características podemos decir esas 5, ¿verdad? Tal como lo aparece en la diapositiva, ¿verdad? Que les estoy mostrando a ustedes. ¿Sí? Ahora bien, la naturaleza jurídica
El incidente, podemos decir en este caso, ¿verdad? La naturaleza jurídica es una institución que tiene por objeto clarificar y agilizar los juicios, desembarazando el litigio de aquella cuestión accesoria que va surgiendo durante su tramitación, ¿sí? Uno de los efectos de los incidentes es que, por excepción, en el derecho procesal de familia, los incidentes suspenden el proceso y únicamente lo hacen los señalados en el artículo 58, siempre la ley procesal de familia, ¿verdad? Como lo que nos mencionó, bueno, nos leyó Elena, que son el conflicto de competencia, recusación o impedimento y la acumulación de procesos, ¿sí? Pero el efecto más importante es que no pueden proferirse, ¿verdad?, sentencias sin resolver previamente la cuestión incidental surgida. El incidente, una vez planteado, sigue su curso, porque debe seguir su curso, y el proceso principal el suyo también. Y sin embargo, no pueden dictarse sentencias definitivas hasta que todos los incidentes estén decididos y en firme, ¿verdad? Salvo que deben ser decididos en ellas y algunos caben después de la misma excepcionalmente, ¿verdad? ¿Sí? El trámite para esto, podemos decir, para el caso de los trámites de los procesos, ¿verdad? Que se establece, ¿verdad?, que el incidente sigue un trámite de los lineamientos generales de las 3 etapas del proceso. Estos son introducción, prueba y decisión. Es decir, todo proceso, como vimos de un inicio, ¿verdad?, cuando estuvimos viendo todo el procedimiento, obviamente hay que ver el análisis, ¿verdad?, la introducción con la demanda, si está bien correctamente, si reúne todos los requisitos que establece el artículo 42 de la Ley Procesal de Familias, que si se agregan pruebas, ¿verdad? Y obviamente esas pruebas van a verificarse en la audiencia preliminar, si son atinadas o acordes, para que se admitan. Introductiva, debo decir, bueno, también en la decisión que se debe establecer, ¿verdad? Pero en la fase introductiva comprende la petición en la cual debe indicarse el asunto que origina el incidente, los hechos en que se fundamenta y la solicitud de pruebas que se pretende hacer valer. Si tales pruebas ya figura en el proceso, bastará la se pretende incluso entablar el incidente y que se encuentran, ¿verdad?, en poder del peticionario. Cuando la petición es correcta y se ha presentado en su oportunidad, será traslado a la otra parte. Este traslado tiene por objeto que la contraparte pueda pronunciarse respecto a la petición incidental, ¿sí? En la fase probatoria, ¿verdad?, debemos decir que precluido el traslado y si las partes solicitaran prueba, el juez o jueza debe pronunciarse sobre esas. Además, ordenar de oficio la que estimara pertinente o útil, y si hay pruebas que se decidan el incidente sin necesidad de esa fase, si el asunto es puro derecho o porque ya están aportadas al proceso. También la fase decisoria, que es cuando expira el periodo de prueba o realizado el traslado cuando sea necesario. Cuando no sea necesario practicarse prueba, bien porque esté puro derecho, porque no lo es, y ya porque están aportadas al proceso, se proferirá la decisión correctamente en un auto interlocutorio, incluso que constituye la fase decisoria con la cual culmina el incidente, ¿verdad? Y ese es el que se establece por parte del juez que resuelve sobre la petición, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver en este caso, ¿verdad?, el incidente, ¿verdad?, esos efectos que pueden dar, ¿verdad?, y el trámite establecerlo. Bien, vamos a quedarnos aquí sobre el rechazo in limine de los incidentes, porque pueden haber un rechazo in limine del incidente, pero va a ser para la siguiente clase, ¿sí? No sé si hay preguntas, ¿verdad?, por lo que he hablado esta mañana. Les insisto que deben de estar más en la clase, ¿verdad? Porque veo que hay solo hay 8 personas que han asistido a esta clase, ¿verdad? Yo ya les dije desde un inicio de la clase, del curso, que a mí se me exige que deben de estar, ¿verdad?, las personas, su asistencia, quienes no llegan también, eso implica que reportar los que no llegan. Así que por favor les pido, y también que estén atentos para que los exámenes
salgan de la mejor manera. Oye, si no hay preguntas, nos quedamos acá. Continuamos el siguiente día, que es el viernes próximo, ¿sí? Viernes, si no me equivoco, es 28. ¿Sí? Bueno, que tengan un feliz día si no hay preguntas. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias, cuídense.